Yo vi dos demonios que se aferraban al cuello del sacerdote mientras pronunciaba las palabras de la consagración. No fue un sueño. No fue imaginación. Fue tan real como el aire que respiro en este momento. Estas palabras pertenecen a San Padre Pío de Pietrelcina, uno de los santos más extraordinarios del siglo XX, un hombre cuya vida fue tejida enteramente con lo sobrenatural, cuya alma fue un puente viviente entre el cielo y la tierra. Lo que él vio durante la celebración de la misa cambió para siempre cómo comprendemos la Eucaristía, cómo vemos a los sacerdotes, y cómo deberíamos aproximarnos a los sacramentos con una reverencia que muchos hemos olvidado. Padre Pío nació Francesco Forgione el 17 de mayo de 1887 en el pequeño pueblo de Pietrelcina, en la región de Campania en Italia. Era un niño débil, tímido, envuelto desde temprana edad en experiencias místicas que otros niños nunca experimentarían. Desde los 5 años, comenzó a ver y conversar con santos. Desde los 8 años, los demonios lo atacaban físicamente. Su infancia no fue la de un niño ordinario, sino la de un alma elegida para sufrir, para ver, para ser un instrumento viviente de Dios en la tierra. Su familia notaba algo diferente en él, algo que no podían explicar completamente, una presencia de lo sagrado que rodeaba cada uno de sus movimientos. A los 19 años, Francesco profesó como fraile capuchino y tomó el nombre de Pío. Su vocación no era ordinaria. Mientras otros frailes estudiaban teología como disciplina intelectual, Padre Pío vivía la teología como realidad visceral. Veía realidades que otros sacerdotes solo leían en libros. Experimentaba la batalla entre el bien y el mal no como abstracción filosófica sino como combate corporal. Los demonios lo torturaban regularmente. Superiores religiosos lo interrogaban constantemente sobre sus experiencias. La Iglesia lo investigaba sin cesar, porque lo que Padre Pío vivía desafiaba explicación ordinaria. El 23 de septiembre de 1919, mientras celebraba la misa en el convento de San Giovanni Rotondo, sucedió lo que habría de marcar el resto de su vida de una manera indeleble. Padre Pío recibió los estigmas. Las heridas de Cristo aparecieron en sus manos, pies y costado. Sangre brotaba constantemente de esas heridas abiertas. Era el primer sacerdote en la historia de la Iglesia Católica en recibir visiblemente los estigmas mientras aún vivía. La noticia se propagó por toda Italia, por toda la cristiandad. Peregrinos comenzaron a viajar a San Giovanni Rotondo solo para estar en la presencia de Padre Pío, solo para presenciar los signos de lo sobrenatural encarnados en un hombre viviente. Pero la vida de Padre Pío no fue celebración o gloria. Fue batalla constante, sufrimiento extraordinario, y visiones que destrozaban su alma mientras lo hacían más sabio, más compasivo, más profundamente unido a Cristo. Cada día en el confesionario, Padre Pío veía cosas que otros confesores no podían ver. Conocía los pecados de las personas antes de que los pronunciaran. Conocía sus almas, sus tentaciones, sus traiciones secretas. Su don de leer almas no era don que él eligiera. Era cruz que llevaba cada momento de cada día. Decía que cuando un penitente entraba al confesionario, él veía la historia completa de esa alma escrita en el aire como si fuera un libro abierto. Fue precisamente por esta capacidad sobrenatural que Padre Pío vio lo que vio durante la misa. Su percepción no era limitada a lo visible ordinariamente. Sus ojos podían penetrar los velos entre lo material y lo espiritual. Durante la celebración de la misa, mientras consagraba la hostia, mientras pronunciaba aquellas palabras tremendas que transforman pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, Padre Pío presenció simultáneamente dos realidades. Veía la acción sagrada sucediendo en el altar con toda su majestad y poder. Pero veía también, en esa misma misa, fuerzas demoníacas trabajando. En particular, Padre Pío vio a dos demonios que estaban unidos específicamente al sacerdote que celebraba. No eran demonios que atacaban a los fieles en la iglesia. No eran espíritus malignos merodeando genéricamente. Estos eran demonios particularmente asignados a ese sacerdote, demonios que lo aferraban literalmente por el cuello en el momento más sagrado de toda la existencia humana. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras de la consagración, mientras el poder de Dios descendía visiblemente sobre ese altar, los demonios lo mantenían aprisionado.
Lo sostenían del cuello como si quisieran impedir que las palabras salieran, como si quisieran estrangular la gracia misma mientras era pronunciada. Padre Pío quedó petrificado por la visión. Su cuerpo tembló. Sus manos, ya perforadas por los estigmas, goteaban sangre más profusamente. Sintió un terror que sobrepasaba comprensión ordinaria, no terror por su propia seguridad, sino terror por lo que estaba presenciando. Por lo que estaba sucediendo en el mismo corazón de la acción más sagrada del universo católico. El sacerdote que celebraba era un hombre que vivía en pecado mortal grave. Era un sacerdote que había quebrantado sus votos fundamentales, que estaba en estado de deshonra espiritual extrema, que era instrumento de demonio en lugar de instrumento de Dios. Sin embargo, y aquí está la paradoja que destrozó y transformó a Padre Pío, la Eucaristía fue consagrada válidamente. La presencia real de Cristo descendió. El poder de Dios fluyó a través de aquel sacerdote indigno exactamente igual que fluiría a través del sacerdote más santo de la Iglesia. Los fieles que asistían a esa misa recibieron el cuerpo verdadero de Cristo. La gracia sacramental fue entregada íntegra y completa. La presencia real fue tan verdadera, tan poderosa, tan divina como lo sería en la misa más reverente jamás celebrada en una catedral. Esta comprensión golpeó a Padre Pío como rayo espiritual. Comprendió instantáneamente uno de los misterios más profundos de la teología católica, el misterio del ex opere operato, la verdad de que los sacramentos actúan por el poder de Cristo mismo, no por el mérito del ministro. Que la graña sacramental permanece intacta incluso cuando el vaso que la contiene está quebrado, incluso cuando el sacerdote está en perversidad espiritual extrema, incluso cuando los demonios se aferran al cuello del que pronuncia las palabras sagradas. La misericordia de Dios no puede ser limitada por la indignidad humana. Padre Pío comprendió también que esto significaba que cada vez que recibía la comunión, cada vez que tocaba la Eucaristía, cada vez que presenciaba una misa, en realidad no estaba en dependencia de la santidad del sacerdote. Su fe debía ser fe en Cristo, no en el hombre que administraba el sacramento. La hostia consagrada no era menos el cuerpo de Cristo si era colocada en las manos de un sacerdote en pecado mortal. Cristo mismo, completamente presente, completamente real, completamente poderoso, descendía de todas formas. Pero la visión de Padre Pío no terminó ahí. Porque en otra ocasión, en otro momento de profunda oración, Padre Pío presenció algo adicional que complementaba y profundizaba la verdad de la primera visión. Vio el destino final de aquel sacerdote que celebraba envuelto en demonios. Vio su alma en el momento de la muerte. Vio cómo esa alma, que había pasado tantos años administrando los sacramentos, que había pronunciado miles de veces las palabras de la consagración, que había llevado a Cristo mismo en sus manos tantas veces, caía hacia el infierno con velocidad de piedra lanzada desde gran altura. No flotaba. No descendía gradualmente. No había proceso de caída lenta y meditada. La visión de Padre Pío era de peso y gravedad irreversibles. La alma caía como objeto muerto obedeciendo las leyes más inexorables de la física espiritual. Caía porque había rechazado, durante toda una vida, la gracia que había sido puesta en sus manos. Había sido instrumento del poder más extraordinario del universo y lo había utilizado mientras negaba a Cristo en su vida personal, mientras se sumergía en pecado mortal, mientras permitía que demonios lo tuvieran cautivo. Padre Pío fue testigo de la verdad paradójica, la misericordia de Dios que hacía válida la Eucaristía a través de manos indignos era la misma misericordia que ofrecía continuamente al sacerdote la gracia de conversión, la gracia de arrepentimiento, la gracia de cambio. Pero esa misericordia no era automática. No salvaba por fuerza. No superaba el libre arbitrio. El sacerdote podía celebrar la Eucaristía todos los días de su vida y aún así rechazar la gracia que sus propias manos consagraban. Podía transformar a Cristo en el pan cada mañana y luego transformar su propia alma en instrumento del mal cada noche. El terror que esto inspiró en Padre Pío fue absolutamente genuino. Escribió sobre este tema con palabras que ardían de anguish espiritual. Confió en sus superiores que había visto cosas sobre sacerdotes infieles que lo habían dejado en estado de horror perpetuo. Que jamás podría mirar a un sacerdote sin sentir el peso terrible de lo que esos hombres portaban, sin comprender el peligro abismal en el que se encontraban.
sin sentir compulsión absoluta de rezar por ellos con cada fibra de su ser. Eso es lo que Padre Pío pasó a hacer. Comenzó a hacer penitencia específicamente por sacerdotes. Hacía ayunos extremos por sacerdotes. Su sufrimiento ya incomparable fue ahora intensificado por sufrimiento específico, voluntario, ofrecido en reparación por el pecado de sacerdotes indignos. Sus últimas décadas fueron dedicadas en gran medida a intercesor sacerdotal. Decía que rezaría más alegremente 1000 años en purgatorio si solo resultara en que un sacerdote saliera del pecado mortal y retornara a Cristo. La visión de Padre Pío no era simplemente advertencia sobre sacerdotes malos. Era revelación sobre la naturaleza misma de la Eucaristía, la naturaleza misma de los sacramentos, la naturaleza misma de cómo Dios opera en el mundo material a través de intermediarios humanos. Era confirmación devastadora de que la santidad del ministro no es requisito para la validez del sacramento, pero que el libre arbitrio del ministro sí determina su propia eternidad. Cuando tú recibiste la Eucaristía la última vez, cuando comulgaste en la última misa a la que asististe, algo sucedió que es absolutamente real: Cristo vino a ti. Su presencia real, su cuerpo verdadero, su sangre verdadera, su alma verdadera. No importa quién celebró esa misa. No importa el estado espiritual de ese sacerdote. No importa si él era santo o estaba en pecado mortal. Cristo vino a ti completo, total, real, igual que vino a los fieles en esa misa que Padre Pío presenció con demonios aferrándose al sacerdote. Esto es verdad devastadora. Es verdad que debería caerte como rayo en la comprensión. No es tranquilizadora en el sentido que el mundo lo entiende. Es transformadora en el sentido que la verdad debe ser transformadora. Significa que tu fe no puede depender de los hombres. Significa que tu fe debe ser en Cristo mismo, en su poder, en su realidad, en su presencia viva y verdadera, separadamente de cualquier mérito de quien la administra. Pero significa también que debes rezar por los sacerdotes. Significa que debes rezar constantemente, incesantemente, por aquellos hombres que cargan el peso extraordinario de pronunciar palabras que transforman realidades. Porque si un sacerdote rechaza la gracia que sus propias manos consagran cada día, su destino eterno es caída como piedra. Sin remisión. Sin salvación automática por el acto de celebrar. Solo la misericordia de Dios si se convierte, si arrepiente, si retorna. Significa también que debes examinar tu propia vida espiritual. Porque si recibiste la Eucaristía en pecado mortal, si comulgaste sin estar en estado de gracia, entonces recibiste el cuerpo de Cristo de manera indigna. La realidad eucarística no cambió, pero tu acto fue profanación. La presencia de Cristo fue igualmente verdadera, pero tu recepción fue profanamente falsa. Necesitas confesión. Necesitas arrepentimiento genuino. Necesitas retornar a Cristo con corazón sincero. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Realmente? ¿Confesión genuina, completa, sin ocultar pecados vergonzosos? ¿O has estado recibiendo la Eucaristía en estado de culpa, pensando que nadie se daría cuenta, pensando que el acto mecánico de comulgar te limpia automáticamente? Padre Pío dice que comprenderías la gravedad si pudieras ver como él ve. Si pudieras presenciar lo que sucede cuando alguien recibe el cuerpo de Cristo en pecado mortal. Si pudieras ver las fuerzas espirituales reaccionando, si pudieras ver cómo el cielo y el infierno se encuentran en ese momento de profanación. La visión de Padre Pío fue revelada porque la humanidad lo necesita. Porque hemos perdido el temor de Dios. Porque hemos confundido misericordia con licencia para pecar. Porque hemos tratado la Eucaristía como si fuera regalo que no tenemos que valorar en lugar de realidad absolutamente escatológica, final, irreversible. Porque hemos olvidado que caer del estado de gracia es posible, que es fácil, que es acto de voluntad que cometemos cada vez que pecamos mortalmente. Padre Pío sufrió más de 50 años viviendo con el conocimiento de lo que había visto. Su compasión por sacerdotes lo llevó a sufrimientos extraordinarios. Su comprensión de la realidad eucarística lo mantuvo en oración perpetua. Murió el 23 de septiembre de 1968, exactamente 49 años después del día en que recibió los estigmas. Su vida fue sacrificio continuo por la Iglesia, por los sacerdotes, por la humanidad. Pero su legado es esta visión.
Esta revelación. Esta verdad que debe quemar en tu conciencia ahora mientras terminas de escuchar esto. La Eucaristía es real. Cristo está verdaderamente presente. Pero depende de ti recibir esa presencia dignamente. Depende de ti vivir en estado de gracia. Depende de ti regresar a la confesión si has caído. Depende de ti rezar constantemente por aquellos sacerdotes que llevan el peso de transformar la materia en cuerpo de Dios. Yo vi su alma caer al infierno como piedra lanzada de gran altura. Que esas palabras nunca salgan de tu memoria. Que quemen en tu conciencia cada vez que recibas la Eucaristía. Que te motiven a conversión si estás en pecado. Que te motiven a oración perpetua por aquellos que cargan la carga sacerdotal. Que te motiven a vivir con la conciencia absoluta de que cada momento de tu vida está bajo la mirada de Dios, que cada acción tiene consecuencias eternas. Que cada oportunidad de arrepentimiento es regalo de misericordia que podría no volver a ser ofrecido. La visión de San Padre Pío no fue dada para condenar. Fue dada para despertar. Fue dada para llamarte a la vida verdadera, la vida en estado de gracia, la vida consciente de realidades espirituales que existen aunque no las veas. Fue dada para que comprendas que el riesgo eterno es real, que el infierno es real, que la caída es posible, que la salvación no es garantizada, y que solo una vida de oración, penitencia, confesión y comunión digna puede llevarte seguramente a casa. Si oíste esta historia, no fue por accidente. Fue para que despiertes. Para que examines tu vida. Para que hagas las paces con Dios mientras aún hay tiempo. Porque si realmente comprendiéramos lo que es perder la gracia de Dios, si pudiéramos ver como Padre Pío vio, no descansaríamos ni dormiríamos hasta haber hecho las paces completamente con nuestro Creador.